Analizar auriculares de estudio no es lo mismo que analizar teléfonos, y es que estos últimos están enfocados a un público mucho más grande, mientras que los auriculares de estudio están hechos para un público de nicho, para un audiófilo empedernido, para un usuario más pro en lo que respecta al audio. Pero ¿qué tan pro se sienten los Maono MH601? ¿Merecen la pena? En este video lo analizamos. Hola, ¿qué tal? Soy Leo y en este video te hablaré de un producto diferente y que de seguro llamará tu atención si eres un editor de audio. Hablo de los Maono AU MH601, su nombre en cristiano pues. Unos auriculares que he tenido la chance de probar por un tiempo y que me han entregado una experiencia satisfactoria. Son auriculares calidad-precio, así que para entrar al mundo de la edición de audio profesional son una opción interesante. En la caja nos encontramos con los auriculares de diadema que tienen un diseño bastante llamativo. Es un producto muy voluminoso. Aún así, es ligero, pesa solo 276 gramos. Aunque está hecho en plástico, su calidad de construcción sorprende, da la sensación de ser más costoso. Los MH601 son auriculares grandes, pero lo bueno es que se pueden doblar para llevarlos más fácilmente. Eso sí, la caja no incorpora una funda o bolsa para guardarlos y transportarlos, pero lo que sí trae es un cable bastante largo, llega hasta los 3 metros, y tiene un conector jack de 6.35 milímetros que desenroscándolo pasa a ser el típico jack de 3.5. Este se puede conectar al lado izquierdo o derecho del auricular, de acuerdo al tipo de conexión que escojas. Ya con esto te vas dando cuenta de que no son los típicos auriculares que conectas al móvil o a la PC, aunque claro, puedes hacerlo también, pero están orientados a un uso más profesional. Y por eso mismo no son inalámbricos, no traen Bluetooth y tampoco incorporan micrófono. Cada auricular lleva un driver de 50 milímetros y en general otorgan un sonido bastante bueno. Eso sí, para sacarle el máximo provecho trata de elevar el volumen, ya que con un volumen bajo los graves no serán tan notorios. Y es que su uso principal no está enfocado a escuchar música, sino para usarlos en un estudio de edición, para un podcast o para un DJ por ejemplo. Están pensados para alguien que va a usarlos durante mucho tiempo, y eso se ve reflejado en sus almohadillas, que están muy bien acolchadas, a excepción de la que está en la parte superior, evidentemente. Aún así, cuando los llevas puestos no resultan incómodos, y lo chévere es que están hechos de tal forma que permiten aislarnos del sonido exterior. Claro está, no tienen cancelación de ruido, pero tampoco es algo que vayas a necesitar tanto en un producto como este. Ahora bien, en cuanto a las specs, comentarte lo siguiente. Si eres un experto en audio, presta mucha atención. Y es que los Maono MH601 tienen un rango de frecuencia que va desde los 20 hasta los 20.000 Hz. Asimismo, tienen una impedancia de 32 ohmios, una sensibilidad de 105 decibelios y aceptan un pico máximo de entrada de 100.000 milivatios. En español, esto se traduce a una muy buena experiencia auditiva, sobre todo para edición, y esto debido a que presentan un sonido muy plano. Un sonido con una menor carga de graves y agudos, un sonido neutro que para un auricular de este tipo, que vas a usarlo en un estudio, es ideal. El volumen máximo también me ha gustado, es demasiado alto. Mi recomendación es que lo uses como máximo a un 70%, sobre todo por un tema de privacidad, y es que no querrás que los demás se enteren qué es lo que estás escuchando. Por lo que cuestan los MH601 se me hacen una opción muy interesante y fácil de recomendar si lo tuyo es el tratamiento de audio profesional o estás entrando a ese mundo. Ahora bien, si piensas darle un uso más casual, quizá para escuchar música o para ver videos, definitivamente este no es el producto que estás buscando. Por favor, no te confundas. Pero bueno, al final esa es solo mi opinión. Me gustaría conocer la tuya. ¿Qué te han parecido los Maono AU MH601? Déjame saber tu opinión abajo en los comentarios. Si el video te ha gustado, deja tu like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un video nuevo. Asimismo, sígueme en mis redes sociales, en todas me encuentras como Tecnopédico. Sin más ni más, yo me despido aquí. Mi nombre es Leonardo o Tecnopédico y nos vemos a la próxima.